Bienvenidos a Viva la Biblia Católica en 100 preguntas. Estamos en la pregunta número 16 a la 20, tanda 1, letra D. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué traducciones sufre la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cómo, cuándo y por qué a lenguas vernáculas? ¿Todas las Biblias son iguales? ¿La Biblia católica es solo una? ¿Qué orden y clasificación tienen los libros? Invoquemos, antes de nada, al Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo recordamos la pregunta número 16. ¿Qué traducciones sufre la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo? El Antiguo Testamento pasa del hebreo al arameo y de ahí al griego y siríaco. Un salto de siglos para el Nuevo Testamento del griego y arameo al latín. Otro salto para el Antiguo Testamento y Nuevo a lenguas vernáculas. Resumimos aquí ese proceso. Arduo trabajo de años en búsqueda de la fidelidad a los textos originales. Las preferencias de traductores y copistas, la evolución del idioma y la cultura, que no se detienen, hace que este sea un continuo trabajo perfectible en el tiempo. Así vemos la primera Biblia hebrea en el siglo V a.C., escrita en hebreo, que contiene el Antiguo Testamento sin orden ni clasificación, utilizada en las ceremonias judías. La Biblia griega o Septuaginta del siglo III a.C., ya en griego, es el Antiguo Testamento traducido del hebreo y arameo, ya con un orden y clasificación de los libros que usamos actualmente los católicos en la Biblia, usada por Jesús y toda la Iglesia cristiana primitiva. La Biblia Vetus Latina del siglo II después de Cristo, en latín. Textos del Antiguo Testamento de la Septuaginta y textos del Nuevo Testamento, pero reunidos sin uniformidad de traducción ni orden, lo más parecido a una Biblia. Biblia Vulgata Latina, del siglo IV y V después de Cristo, en latín. Contiene ya el Antiguo y Nuevo Testamento con todos los libros canónicos, para cristianos del Imperio Romano. Traducida por San Jerónimo por orden del Papa San Dámaso I en el 382 después de Cristo. Queda como texto oficial y estándar en la liturgia de la Iglesia Católica. Esta es la primera Biblia en el sentido estricto y concreto de la palabra. Y nos vamos a la pregunta número 17. ¿Cómo, cuándo y por qué se traduce a lenguas vernáculas? La Iglesia cristiana se hace católica o universal, lo que conlleva transmitir a otras lenguas, pero siempre manteniendo fidelidad a la sagrada tradición apostólica y al magisterio. Tras la muerte de Jesús, la pequeña comunidad de apóstoles y discípulos se reúnen. El Señor se aparece para fortalecerlos y enviarlos a evangelizar. Después de recibir la fuerza del Espíritu Santo, tienen la tarea de llevar el Evangelio, la buena nueva, a otras comunidades con otros idiomas y transmitirlo a los que ya no conocieron a Jesús. Las transmisiones eran orales, dada su buena memoria, pero 50 años después se hace necesario escribirlo todo para poderlo hacer de la manera lo más veraz posible y siempre dentro de la tradición y el magisterio de la Iglesia,
que se crea en fidelidad al mismo Jesucristo, que deja a Pedro como cabeza y al Espíritu Santo como guía. Esto hace que la Iglesia cristiana, que se hace católica y universal, sea la depositaria de tal magisterio y quiera cumplirlo lo más veraz posible, tomando medidas para defenderla de posibles fallos que pronto empezaron a presentarse, como manuscritos o libros que eran falsos o mal copiados, como libros que contradicen la verdad, como traducciones tergiversadas para propio provecho, traducciones particulares sin inspiración divina. Es deber del magisterio de la Iglesia instruir al pueblo de Dios en el conocimiento de las Escrituras, preservarlas y velar por el buen uso y fin de las mismas. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, en Pentecostés, forman la Iglesia cristiana ya católica, columna y baluarte de la verdad, que crea un canon para la Biblia en el año 382, inspirada por el Espíritu Santo, con los libros veraces e inspirados por Dios. Desde el año 400 hasta 1530, ya sea manuscrita o impresa, la Biblia Vulgata influye desde la Edad Media hasta el Renacimiento en todas las áreas sociales. La Vulgata convivía con la Vetus Latina en los salmos, el salterio y los cantos bíblicos. Papas, santos, mártires y doctores de la Iglesia nos llaman en esta dirección espiritual. Ya en el siglo I, San Clemente, sucesor de Pedro: vosotros, amados, sabéis bien las Sagradas Escrituras, tenéis un profundo conocimiento de la palabra de Dios, guardarlas para acordaros de ellas. En el siglo II, San Irineo: leed con mayor empeño el Evangelio que nos ha sido transmitido por los apóstoles. Y así, a lo largo de todos los siglos, ¿qué páginas o qué sentencias hay en el Antiguo y Nuevo Testamento que no sean una perfectísima norma de la vida humana? En el siglo VII, San Gregorio Magno: pues habiéndote enviado el emperador del cielo y el Señor de los hombres y de los ángeles sus cartas, en las que se trata de tu propia vida, ¿cómo te descuidas de leerlas y no manifiestas ardor y prontitud en saber lo que en ellas se contiene? Por lo cual te encargo que te apliques a ese estudio con la mayor afición y que medites cada día las palabras de tu Creador. Aprende por la palabra de Dios cuál es para contigo el corazón de Dios. Muchas siguen siendo las llamadas de santos y papas. San Bernardo, doctor de la Iglesia: tenemos necesidad de leer la Sagrada Escritura, puesto que por ella aprendemos lo que debemos hacer, lo que hay que dejar y lo que es de apetecer. Así me diste, oh Señor, como enfermo, tu sagrado cuerpo, para recreación del ánima y del cuerpo, y pusiste para guiar mis pasos una candela que es tu palabra. Sin estas dos cosas ya no podría yo vivir bien, porque la palabra de tu boca, luz es de mi alma, y tu sacramento es pan de vida. Tomás de Kempis. Continuamos a lo largo de los siglos la llamada de papas, santos y mártires. Son muchos los testimonios de la más absoluta claridad que demuestran el singular empeño que los romanos pontífices y por mandato suyo los demás obispos de la cristiandad han puesto en los últimos tiempos para los católicos de todos los países traten de posesionarse con afán de la palabra divina, tal como aparece en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y así nos vamos a la pregunta número 18. ¿Todas las Biblias son iguales? No. Nos encontraremos con estas llamadas Biblias que no son católicas, aunque en ellas se hable de un mismo Dios,
es decir, sean monoteístas, pero tienen grandes diferencias y muchos errores. Nuestra Biblia católica utilizada por la Iglesia Universal incluye 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es decir, 73 libros en total. La Biblia hebrea solamente contiene los 46 libros ordenados de diferentes maneras en 24 del Antiguo Testamento y no reconoce el Nuevo Testamento. La Biblia protestante, utilizada por las iglesias separadas, incluye solo 39 libros del Antiguo Testamento. Le quitaron sabiduría. Y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia de los Gedeones es simplemente un movimiento que reparte Biblias, también de línea protestante. Biblia del Mormón, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, reúne supuestos escritos de profetas de la América precolombina. Estos son considerados una secta. Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ha sido alterada para apoyar sus creencias. Es también considerada una secta. Recordemos que los monjes cristianos católicos, durante siglos, fueron los encargados de las copias manuscritas de los libros de la Vetusta y la Vulgata latinas, preservando así las Sagradas Escrituras. Siendo la mayoría del pueblo analfabeto, al principio la Biblia en latín era asequible solo para unos pocos. Partes de la Biblia en latín se traducen a lenguas vernáculas, pero no siempre revisadas por el magisterio de la Iglesia Católica. Recordemos que en el Concilio de Toulouse de 1929 ya se expone el peligro de desvirtuar las Escrituras y para evitarlo se permite el uso solamente de los textos latinos aprobados. El suceso que más beneficio y daño ha hecho a la vez fue el descubrimiento de la imprenta, que fue usada por unos y por otros para editar las Biblias que empezaron a surgir ya sin apoyo del magisterio de la Iglesia. Tal es el caso en 1522 que Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, siendo ya promotor del protestantismo, que resultó como separación de la Iglesia cristiana católica. A partir de aquí, se suceden las traducciones sin supervisión en todos los países que aceptaron el movimiento protestante. Se multiplican las traducciones que incluyen cambios y modificaciones al canon establecido en el año 382 y definido como dogma de fe para todo cristiano católico en el Concilio de Trento de 1545. Recordemos que la Biblia de Gutenberg era la Vulgata latina en 1454. Fue el primer libro impreso reproducido mecánicamente y dicen ser la más hermosa. Continuamos con las ediciones de las Biblias. Biblia del Oso, que viene de la Vulgata y de otros al español. Casiodoro de Reina, monje jerónimo, exclaustrado, abraza el protestantismo. De forma particular y prohibida por la Iglesia Católica, hace la primera traducción completa de Antiguo y Nuevo Testamento en español, aunque siguiendo el orden actual de las Biblias católicas. Hizo 2 ediciones en Suiza, ya exiliado. Le sigue la Biblia del Cántaro, Reina Valera, de 1600. Bebe de la Biblia del Oso y de otros. Cipriano Valera, monje jerónimo, exclaustrado, abraza el protestantismo y hace una revisión de la Biblia del Oso, que continúa casi el mismo orden pero incluyen cambios a las notas y orden en los libros, con alteraciones cuantitativas de los textos. En las traducciones utilizó algunas fuentes no fiables. El protestantismo gana adeptos en todo el mundo y promueven esta Biblia, que durante siglos fue la única en español asequible. Como católicos debemos saber que estas Biblias nunca fueron supervisadas ni aprobadas por el magisterio de la Iglesia, depositaria de la fe
y columna y baluarte de la verdad. Buscaba que las traducciones no hicieran más daño que provecho. La Sociedad Bíblica Británica en 1862 hacen un canon protestante donde 7 libros son eliminados definitivamente en las Biblias protestantes. Asombrosamente también son 7 los versículos de la Biblia que hablan sobre la prohibición de quitar o añadir nada a las Sagradas Escrituras. La Biblia católica es la única que mantiene el mismo canon desde hace 2000 años. Así que vemos que no todo es lo mismo. Católico, prepárate, porque un católico ignorante es un futuro protestante. Católico instruido jamás será confundido. Un católico lee la Biblia católica, va a la celebración eucarística, canta canciones católicas, oye prédicas de sacerdotes católicos herederos de los apóstoles y de la Iglesia primitiva católica. San Jerónimo nos exhorta a leer la Biblia. Ama las santas escrituras y la sabiduría te amará. Es preciso que tu lengua no conozca más que a Cristo, que no pueda decir sino lo que es santo. Pregunta número 19. ¿La Biblia católica es solo una? Básicamente sí. Todas incluyen 73 libros canónicos, pero podemos encontrar que un mismo versículo difiere ligeramente de una edición a otra o están dirigidas a grupos o edades diferentes. Nos podemos encontrar con variaciones de palabras en diferentes ediciones de la Biblia, porque todo trabajo humano es perfectible, tiende a la perfección. Los escribas, copistas y traductores hacían pequeños cambios para una mejor comprensión. Las traducciones a otros idiomas son difíciles por la diferencia en la cultura, la expresión, el uso y la psicología. Difícil será la traducción de una Biblia oriental a una greco-romana. Son libros complejos de estudiar por estar en lenguas muertas, de ahí que los exégetas tengan una labor importante en las traducciones de la Biblia. También sufren variaciones al intentar hacerlas más comprensibles a grupos o edades. Es aconsejable asesorarse antes de adquirir una Biblia, la mejor para nuestro provecho. Principalmente asegurarse de que tenga 73 libros. Se busca encontrar la traducción perfecta. Se busca traducir sin traicionar el original. Se busca el lenguaje cotidiano de la época. Se busca la verdad que contiene. Y aún así, traductore traidore. Continuamos con las ediciones de la Biblia, que siguen apareciendo actualmente por motivos de perfección, para adaptarse a culturas, edades o grupos. Así que nombraremos las más recomendables. Para adquirir: Sagrada Biblia de la Comisión Episcopal Española, valorada por estar hermanada con los textos de la liturgia. Es de lenguaje sencillo y fiel al original griego, para uso privado y comunitario. La Biblia de Jerusalén, que está en ediciones para España y Latinoamérica, valorada por sus notas a pie de página, considerada una Biblia para la exégesis y lectio divina. Utiliza los originales en hebreo, arameo y griego. Biblia de Navarra, para España y Latinoamérica. Bebe de las fuentes en hebreo, arameo y griego, con escritos en latín, con notas de los padres de la Iglesia, del magisterio y de autores católicos. Biblia de la Iglesia de América, para Hispanoamérica. Bebe de las fuentes del hebreo, arameo y griego. Es de lenguaje muy sencillo. Si tienes una Biblia en casa, asegúrate que tenga 73 libros. Puede aparecer también el sello Imprimatur o Nihil obstat, que significa se puede imprimir y nada obstaculiza su impresión. Pregunta número 20. ¿Qué orden y clasificación tienen los libros?
para manejarnos bien entre los muchísimos pasajes de la Biblia, necesitamos familiarizarnos con la organización actual que ya se utiliza en todo el mundo. Qumran muestra cómo estaban organizados los manuscritos anteriormente. Muchos eran escritos en bloque y sin puntuación ni orden previo. La Septuaginta ya tiene un cierto orden y nombre de los libros. La Vetusta solía reunir libros sin mucho orden. La Vulgata latina de San Jerónimo ya presenta un orden y con ánimo incansable crea un texto definitivo que duró toda la Edad Media y el Renacimiento, usada también como base para las traductoras protestantes. La clasificación que tienen la Biblia nos recordamos a Santo Spagnino, el italiano judío converso, que después se hizo monje dominico, dedicó 25 años a la traducción de la Biblia al latín y fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Stephen Langton, teólogo, cardenal católico, arzobispo inglés, hizo la división del Antiguo y Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo hacia el 1226. Así ya nos aparecen los capítulos y versículos que utilizamos actualmente. De ahí que de vez en vez salen nuevas ediciones de la Biblia católica para corregir, rectificar, reforzar ideas y aclarar errores o malentendidos que hayan quedado hasta hoy. Revisamos entonces la nomenclatura de la Biblia, que nos presenta el libro, capítulo y versículo. En este ejemplo, Génesis 1, libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. La coma nos va a separar un capítulo de un versículo. Después estamos con el guión. El guión simplemente separa capítulo de capítulo, es decir, Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. Pasamos a la punto y la coma. Estamos con el libro Génesis, capítulo 1, y el punto y coma nos va a separar varios capítulos de varios versículos. Es decir, Génesis capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 5. Lecturas, las letras A y B. Génesis capítulo 2, primera o segunda parte de ese mismo versículo. Así entonces se diría Génesis, libro del Génesis, capítulo 2, versículo 2, segunda parte. O el guión, que vas a separar simplemente los versículos que van seguidos. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 27 al 29. Y cuando no se especifican los versículos siguientes, es decir, que la lectura sea libre, nos va a decir libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3 y siguientes, es decir, libres. Y aquí terminamos con la tanda 1 de Viva la Biblia Católica, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.